Hay algo que aprendí demasiado tarde. No todas las personas cuentan la verdad cuando una historia termina. Algunas solo cuentan la versión que las hace quedar bien. La versión donde ellas son las que sufrieron. La versión donde tú apareces como el malo, como el frío, como el egoísta, como la persona que destruyó todo. Y lo más doloroso es que muchas veces la gente les cree, porque quien habla primero suele quedarse con la simpatía de los demás, mientras tú eliges guardar silencio. Y ese silencio, muchas veces, se interpreta como culpa. Pero déjame decirte algo. Guardar silencio no siempre significa que no tengas argumentos. A veces significa que ya no quieres seguir viviendo una guerra que terminó hace mucho tiempo. Recuerdo el día en que entendí eso. No fue cuando alguien me pidió mi versión, porque nadie la pidió. Fue cuando escuché cómo hablaban de mí personas que nunca estuvieron presentes. Personas que jamás vieron las lágrimas que escondía, que nunca escucharon las conversaciones completas, que no estuvieron cuando intenté salvar una relación que se caía a pedazos, y aún así, parecían estar completamente seguros de saber quién era yo. Es curioso, la gente siempre juzga la última escena, pero casi nunca conoce toda la película. Ven una despedida, pero no saben cuántas oportunidades hubo antes. Ven que alguien se fue, pero desconocen todo lo que soportó antes de marcharse. Ven a una persona llorando, pero nunca preguntan quién la hizo llorar tantas veces antes. Y entonces comprendí algo. No podía controlar lo que otros decidieran creer, pero sí podía decidir qué clase de persona quería seguir siendo, porque responder con el mismo odio solo me habría convertido en alguien que ya no reconocería frente al espejo. Hubo momentos en los que quise hablar, quise mostrar conversaciones, quise explicar cada detalle, quise decir, no fue así. Quise defenderme, quise demostrar que las cosas habían ocurrido de otra manera. Pero mientras más lo pensaba, más entendía que estaba entrando exactamente en el juego que la otra persona esperaba, porque hay quienes necesitan un enemigo para sostener su historia, necesitan señalar a alguien, necesitan convencer al mundo de que fueron destruidos, porque así nunca tendrán que hacerse responsables de las heridas que también provocaron, y eso duele, claro que duele. Duele escuchar mentiras sobre ti. Duele perder personas que decidieron creer una versión incompleta. Duele descubrir que quienes decían conocerte jamás te conocieron realmente. Pero existe un dolor todavía más grande, traicionarte a ti mismo por intentar convencer a personas que ya eligieron de qué lado estar. Ese sí es un dolor que deja cicatrices, porque llega un momento en el que dejas de defender tu verdad y comienzas a dudar de ella. Empiezas a preguntarte si de verdad fuiste tan malo, si quizá exageraste, si tal vez merecías todo lo que ocurrió. Y ahí es donde empieza la batalla más difícil, no contra la otra persona, contra tu propia mente, porque una mentira repetida muchas veces puede terminar sonando como verdad incluso para quien la escucha todos los días. Por eso quiero decirte algo hoy. No permitas que la opinión de quienes nunca estuvieron en tu historia cambie la forma en que te miras a ti mismo. Ellos conocen rumores. Tú conoces los hechos. Ellos escucharon una versión. Tú viviste toda la historia. Y eso marca una enorme diferencia. Hay personas que lloran frente al público y maltratan en privado. Hay personas que sonríen delante de todos, pero destruyen emocionalmente cuando nadie las observa. Y también existen quienes hacen exactamente lo contrario. Lloran en silencio, sanan en silencio, se levantan en silencio, porque nunca aprendieron a convertir su dolor en un espectáculo. Tal vez tú seas una de esas personas.
Tal vez preferiste perder una discusión antes que perder tu paz. Tal vez decidiste irte sin contar todo lo que sabías, porque comprendiste que algunas verdades no necesitan ser gritadas, solo necesitan tiempo. El tiempo tiene una forma muy extraña de acomodarlo todo. Lo que hoy parece injusto, mañana empieza a mostrar sus grietas. Las máscaras no duran para siempre. El personaje de víctima tampoco, porque llega un momento en que las personas terminan mostrando quiénes son, no por lo que dicen, sino por cómo viven, y ahí ya no hace falta explicar nada, porque la vida empieza a hablar por ti. Mientras algunos siguen buscando culpables, tú ya estás buscando paz. Mientras otros siguen alimentando el resentimiento, tú comienzas a reconstruirte. Mientras ellos siguen contando la misma historia una y otra vez, tú empiezas a escribir una completamente nueva. Y ahí entendí algo que cambió mi manera de ver las cosas. Mi silencio nunca fue una derrota, fue una decisión. La decisión de no convertirme en aquello que me había lastimado. La decisión de no vivir intentando destruir la imagen de otra persona, porque mi paz valía mucho más que tener la razón delante de quienes nunca quisieron escucharla. Hoy ya no necesito convencer a nadie. No necesito demostrar quién mintió. No necesito explicar cada detalle de lo que pasó, porque descubrí algo mucho más importante. Las personas que realmente importan nunca necesitan escuchar 200 explicaciones para conocerte. Ellas observan cómo actúas, cómo hablas, cómo tratas a los demás, cómo enfrentas el dolor, y con eso construyen su propia opinión. No con rumores, no con chismes, no con historias contadas a medias, sino con hechos. Y los hechos siempre terminan hablando más fuerte que cualquier mentira. Porque algunas personas no buscan la verdad, buscan tener la razón. Y cuando alguien solo quiere tener la razón, no importa cuántas pruebas le presentes, siempre encontrará una manera de acomodarlas a su historia. Aprendí que quien necesita inventar un villano para sentirse una buena persona, probablemente todavía no ha tenido el valor de mirarse al espejo. Es más fácil señalar, es más fácil culpar, es más fácil decir, todo fue por su culpa. Porque asumir la propia responsabilidad requiere una valentía que no todos están dispuestos a tener, y tú no puedes obligar a nadie a crecer, no puedes obligar a nadie a reconocer sus errores, no puedes obligar a nadie a decir la verdad. Lo único que puedes hacer es decidir cómo quieres responder tú. Recuerdo que alguien me dijo una vez, si no respondes, parecerá que aceptas todo lo que dicen. Y durante días pensé en esa frase, hasta que comprendí algo mucho más profundo. No todo el mundo merece una explicación. Hay personas que no preguntan para entender, preguntan para discutir. Hay personas que escuchan solo para encontrar una frase que puedan usar en tu contra. Y cuando entiendes eso, el silencio deja de sentirse como una derrota. Empieza a sentirse como libertad. Porque ya no tienes que justificar quién eres. Imagínate cargar todos los días una mochila llena de piedras. Al principio piensas que puedes soportarlo. Después te acostumbras al peso. Y un día olvidas cómo era caminar ligero. Eso ocurre cuando intentas defenderte constantemente. Cada explicación es una piedra más. Cada discusión es otra carga. Cada intento por limpiar tu nombre te roba un poco más de energía, hasta que llega el momento en que entiendes que no naciste para vivir demostrando que eres una buena persona. Las personas buenas no necesitan hacer campañas para convencer al mundo de que lo son. Su manera de vivir habla por ellas. Y esa fue una de las lecciones más difíciles de aceptar. Porque yo quería justicia. Quería que todos supieran lo que realmente pasó.
Quería que quienes me juzgaron sintieran vergüenza por haberme señalado. Quería escuchar un perdón, pero ese perdón nunca llegó. Y, ¿sabes qué descubrí? Mi paz no podía depender de unas palabras que quizá jamás escucharía. Porque si mi tranquilidad dependía de que alguien reconociera su error, entonces seguía entregándole el control de mi vida, y ya había entregado demasiado. Así que decidí recuperar algo que era mío, mi tranquilidad, mi dignidad, mi silencio. No ese silencio que nace del miedo, sino el que nace de la sabiduría. Ese que dice, no necesito convencerte. Ese que entiende que la verdad no siempre tiene prisa, porque la mentira corre muy rápido. Pero la verdad camina despacio. Y aún así, siempre llega. He visto personas sostener una mentira durante años, construir una imagen perfecta frente a todos, recibir apoyo, recibir compasión, recibir aplausos y, sin embargo, vivir profundamente vacías, porque por dentro saben quiénes son realmente. Y de esa verdad, no existe manera de escapar. Puedes engañar a un grupo de personas, puedes manipular una conversación, puedes cambiar los hechos, pero nunca podrás engañar tu propia conciencia para siempre. Ella siempre encuentra la manera de recordarte la verdad. Por eso dejé de preocuparme por las apariencias. Las apariencias cambian, la esencia permanece. Hoy entiendo que las personas que realmente valen la pena no se dejan llevar por el primer rumor. Observan, escuchan, analizan y sobre todo, dan la oportunidad de conocer antes de juzgar. Esas personas llegan poco a poco. No hacen ruido, no necesitan chismes para acercarse. Solo miran cómo actúas cuando nadie te está viendo. Y ahí descubren quién eres realmente. Quizá nunca recuperes a quienes decidieron creer la mentira. Y está bien, porque también aprendí que no todas las personas están destinadas a quedarse en nuestra vida. Algunas se van porque nunca conocieron nuestra verdadera esencia. Otras se van porque les resultaba más cómodo creer una historia sencilla que descubrir una verdad compleja. Y eso ya no depende de ti. Lo único que depende de ti es no convertirte en aquello que tanto te hirió, no responder con odio, no responder con venganza, no responder destruyendo la vida de alguien más. Porque el rencor tiene una trampa. Te hace creer que estás castigando al otro, cuando en realidad eres tú quien sigue cargando el peso. Yo ya no quiero vivir así. No quiero levantarme cada mañana pensando en demostrar quién tuvo la culpa. Prefiero despertar pensando en quién quiero convertirme. Y esa decisión cambió absolutamente todo. Porque el día que dejé de mirar hacia atrás, empecé a caminar hacia adelante. Y fue ahí donde mi vida volvió a pertenecerme.